Y está Toti Flores. Hola, Toti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a hablar con el Toti a propósito del cambio en desarrollo social, que es un gran problema no resuelto para el gobierno. Estamos hablando de inflación, de temas conectados de la economía y de cómo el gobierno va viendo que zonas de gente que en general acompaña al peronismo, acompaña al gobierno, bueno, están muy enojados. ¿Cómo ves vos la matanza? La verdad que la situación es dramática por el tema de la inflación fundamentalmente y también el tema del trabajo. Es decir, acá ha habido una economía informal que vivía del bienestar de la clase media. Cuando cae la clase media también esa economía informal hace que ya no estén las changas y ya no alcanzan los planes sociales. Acá hay una cosa que hace rato yo lo planteo. La gente con los planes sociales no vive, sobrevive y se acostumbró a sobrevivir, pero lo que hacía diferencia para más o menos llegar a fin de mes era la changa y hoy eso no existe. Es decir, creo que el tema más importante que pega la inflación es en los sectores medios, los sectores asalariados, y creo que eso genera mucha bronca. Los distintos sectores sociales tienen comportamiento distinto a mi parecer. Los más pobres, que hace 20 años están subsidiados por los planes sociales, se acostumbraron a sobrevivir. Es decir, sobreviven, no tienen otras aspiraciones. Los sectores que hoy han perdido capacidad de compra, que le baja el salario o pierden el trabajo, estaban acostumbrados y tenían perspectiva de una vida digna. Y eso están muy enojados, muy enojados. Los sectores medios están muy enojados. Y yo me acuerdo del 2001, siempre digo, los movimientos piqueteros nacidos con la desocupación de los 90 y que en el 2001 tuvieron importancia fundamental con las movilizaciones. En el 2000, para poner un dato, nosotros hacíamos marcha de San Cayetano al Congreso multitudinaria y la gente, los comercios de la calle Rivadavia cerraban las persianas porque venían los piqueteros del conurbano que iban a romper todo. En el 2001, con el corralito en el medio, nos daban agua, nos convidaban comida, qué sé yo, y eso hizo que el país cambiara. En el que se vayan todos no fue una participación definitiva de los movimientos piqueteros del conurbano. Fue de la clase media organizada en las asambleas populares de los barrios. Yo siempre digo, para poner una figura, cuando llegábamos nosotros al Congreso ya estaba incendiado, digamos, ¿no? Porque veníamos del conurbano y las asambleas llegaban primero. ¿Te acuerdas que estaba la revista El Cacerolazo de Cassioli? Así es, así y es. la frase era piquete y cacerola. La lucha es una sola. Sí, sí, eso en el 2001. Este es el problema más serio que yo veo, que puede instalar una enorme posibilidad de violencia, porque ese sector no está liderado, se podría decir. Surge espontáneamente, lo que surge espontáneamente y se va acumulando bronca y ahí es no hay bronca salida. que alguien canaliza. ¿A quién mira la gente enojada de tu barrio, por ejemplo? Hoy a nadie, ni siquiera al comerciante. Por ejemplo, el tema de la inflación también era muy común que cuando subían los precios iban al almacenero del barrio y decían, porque son todos ladrones, qué sé yo. Hoy hay como cierta, ¿cómo se podría decir? Angustia que no es canalizada por ahí. Se sabe que la inflación por algún lugar ¿Bronca viene... con la política? Se enoja con la política. Se sabe que viene desde la política, eso sí, se viene la incapacidad de la política para frenar eso. ¿La política o el gobierno? En general dice la política, Está bien. no es solamente el gobierno. Por supuesto Eso quiere se decir que no tiene identifica. expectativa de que la oposición le cambie la situación. Yo creo que no, hoy no. Por eso digo, la posibilidad de violencia está al orden del día. Y yo creo que en ese sentido... la oposición desde el lado de tomar esto para la campaña electoral no genera ninguna expectativa. Lo que tenemos que hacer, y lo está haciendo junto por el Cambio, es trabajar cuál es el proyecto que tenemos para intervenir en cada sector. Ahora volvemos exactamente a Toti, pero ¿qué le puede dar Tolosa Paz al ministerio? Te pregunto, le pregunto a vos y a quien quiera
contarme cuál es la perspectiva que puede agregar Tolosa Paz. ¿Aceptó gustosa? ¿Hubo que convencerla? ¿Cómo? Es un ministerio caliente ese. Aceptó absolutamente gustosa. Tolosa Paz hace 20 años que trabaja ahí, porque cuando ella entró ahí a trabajar, cuando fue la gestión de Dualde, es más, es la persona que cuando Alicia Kirchner asume en 2003, como el dualismo se fue todo, casi que ella le muestra la oficina y el ministerio a Alicia Kirchner. Así que ella, con militancia política en La Plata y esposa de Pepe Albistur, aceptó de inmediato. Ahora, ¿qué le puede dar? No sé, conocimiento con los actores seguro. Ahora, después de un intendente del conurbano, no sé qué le puede decir, porque el Ministerio de Desarrollo Social vos tenés un tema de que tenés enquistados factores de poder muy grandes que tienen que ver con los movimientos sociales, Emilio Pérsico como el más grande. Famoso loteo. Exactamente, Emilio Pérsico al cargo de la mayor parte de los planes, y después la Cámpora con una dirigente llamada Laura Alonso, que tiene un poder en el manejo de caja y de planes también muy grande. Entonces vos, ¿qué podés hacer? Relativamente poco, porque hay un status quo abajo tuyo muy grande. Bien, Lo Ceci. que pasa es que puede hacer poco, coincido con Pablo. Ahora, el dilema es que alguien que no tiene capacidad de gestión o que no ha administrado un ministerio con la dimensión que tiene ese ministerio y con el loteo que tiene ese ministerio, te digo que, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía miran qué va a pasar ahí. ¿Cuántos planes sociales se van a controlar realmente? ¿Se va a hacer la auditoría de los planes sociales? ¿Tiene la fuerza política para enfrentarse a Emilio Pérsico y dar de baja planes sociales como quería hacer Zabaleta? Vamos a unir las puntas, dijo el kirchnerismo, ya que le dimos, diría Máximo, el campo hizo arrodillar al pueblo con el dólar soja, con ese dólar soja pagaremos un bono a una franja de indigentes. ¿Sigue eso vigente? Eso es un pedido de Cristina Kirchner. El tuit que hizo hace un par de semanas para marcarle la cancha a Massa, más allá de que dijo, está bien el Ministerio de Economía, pero fue para eso. Fue para pedir este bono, que el ultimátum es que sea porque es para pagar en el último trimestre del año. Ya estamos, o sea que debería eso salir bastante rápido. Y la verdad es que Tolosa Paz no puede hacer nada. Pero las organizaciones sociales venían pidiendo Sí. más planes. Los últimos Sí. acampes no fueron por un Eso bono. es la izquierda, Fueron, ojo, ¿eh? Sí, por eso digo, las organizaciones de la izquierda, Beli Boni, que Sí. hoy Claro. criticó a Tolosa Paz, venían pidiendo, dennos más planes, más allá. Tolosa Paz viene con planes bajo el brazo. Más planes no va a haber. Viene con una frase de Beliboni abajo del brazo. Miren ustedes, Beliboni, que es una cara importante de unidad piquetera. Tolosa Paz fue parte de un fracaso estrepitoso como la mesa contra el hambre. Que está bien decir eso, porque Alberto Fernández la pone a Tolosa Paz al frente de esa mesa del hambre, que la conocemos por la participación desde Tinelli hasta Narda Lépez, que vos siempre lo recordás, Osvaldo. Entonces la pone ahí y claramente después, como eso no camina, no va a ningún lado, se empieza a bajar el perfil de ella y Tolosa Paz termina siendo la candidata, recordemos, de Alberto Fernández para encabezar la lista de diputados bonaerenses en la elección del año pasado, que tiene que ver con otra definición de Alberto en favor de Tolosa Paz. Que perdió. Toti, Exactamente. Que perdió. la antipolítica. Una cosa, viste, como la emoción direccionada hacia algún lugar o no. Es bronca contra la política. Hay gente mirando a Milei, hay gente mirando a, no sé, ahora están con que Facundo Manes dentro de la política también se ofrece como un espacio como el opositor a todos. ¿Hay alguien que esté mordiendo ese sector, tu zona de influencia? No, yo creo que más que nada es la angustia que tiene la gente. La gente tiene angustia y no sabe por dónde canalizarlo para sacarse esa angustia. Pero hasta creo que aquellos que creen que pueden lucrar con eso, le va a salir el tiro por la culata porque después le va a demandar a ellos la gente que resuelvan los problemas. Es decir, hoy estamos en una situación donde cada momento que pasa, lo que los dirigentes tienen que trabajar es que no haya violencia en la Argentina, porque esto es un desmadre. ¿Y alguien que está no trabajando en eso? Yo creo que hay muchos que están trabajando y fundamentalmente algunas organizaciones de la sociedad civil, qué sé yo, Mariano Barrio trabajando en la cultura del trabajo y dirigentes que Pero desde la política. Sí, yo creo que hay muchos que han bajado
un cambio con relación a la cuestión del posicionamiento electoral. Porque hoy vos salís y te pones con un discurso de ultraderecha y ganás 5 puntos en una semana de intención de voto. Ahora, después tenés que sostenerlo. Y falta mucho y faltan muchos acontecimientos. A mí me parece, estamos en una situación muy, muy difícil. Por lo que decís, vos prometés mucho un discurso que es Sí. muy fácil de digerir y con un apetito de cierto sector de la población, ojo que después vas a tener que responder por Te eso. voy a decir concretamente en La A Matanza. ver. Yo voy y digo, hay que terminar con los asentamientos usurpadores, qué sé yo, y gano 5 puntos en Ramos Mejía. Ahora, si todos esos que no tienen posibilidad de vivienda me escuchan, después no puedo caminar por la Ferrere, digo. Claro. Eso es lo que digo. Cuando uno apunta a un solo sector que está a lo mejor muy enojado y tiene una posición y lo hacen desde la intención de acumular votos, puede ser tremendamente Claro, pero peligroso. vos fíjate lo que dice Toti es muy interesante, conurbano. Miramos un distrito al conurbano. El gobierno llega a los sectores más de abajo con un plan social y con la tarjeta alimentar. Entonces ahí esa cuestión de la violencia creen que la tienen controlada mirando, por ejemplo, el año que viene. Los intendentes de ese lugar trabajan sobre eso. Ahora, como él dice, los sectores medios no están contenidos ahí, quedan liberados. Y entonces ahí vos tenés una masa muy crítica, que no tiene gobierno político. Entonces no se sabe qué va a hacer electoralmente, qué va a hacer políticamente y qué va a hacer ante las protestas que se van a ir dando con el tiempo. ¿Puede ser que no vayan ni a votar? No sé si eso sería el camino. En algún momento, sí, en el 2001, ese que se va dando todo, el descreimiento, pero también el no ir a votar tiene mucho que ver con los aparatos de los partidos, digo, ¿no? Cómo están. Hoy el Partido Justicialista en La Matanza también ha perdido ese acercamiento a la gente, ¿eh? Son las organizaciones sociales las que contienen, y hay un fenómeno que en algún momento había escuchado a Rolo, el tema del narcotráfico en esos lugares donde también Empleador. tienen Metido. predominancia y de alguna manera Como contienen... sustituto del empleo así Y del es. Estado. Por eso- y del Estado. Del Estado. Venden droga, pero hicieron la Así canchita de es. fútbol. Yo creo que hoy... Cosas No solo terribles, hicieron la canchita de fútbol, No, dan le dan empleo. Sí, Es sí, un claro. empleador el narcotráfico, ese es el problema. Toti, y para la gente que vive en La Matanza y que sufre el narcotráfico en la esquina, en la puerta de su casa, ¿qué discurso pregna? O sea, ¿el de ultraderecha de vamos a limpiar a todos o hay otro que están esperando? Porque es un factor decisivo. Uno escucha a las madres que no hablan de la comida, de la inflación, sino hablan de me están envenenando a mi hijo en la puerta de mi casa. ¿Qué espera esa gente? Ahí no hay expectativa con relación a las estructuras políticas ni policiales, no hay expectativa sobre el Estado. Lo único que contiene es esta idea de comunidad, es decir, el vecino que te ayuda, que trata de sacarte, y no hay política que realmente contenga este sector. Yo creo que es uno de los problemas más terrible que está por venir, y eso no se tiene en cuenta. También es parte del dolor de la gente, porque esto lo hacen desde el dolor, digamos, ¿no? Que significa deambular muchas veces con un pibe que se quiere internar, que justo agarró una semana que se quiere internar y no tiene dónde, y a la semana siguiente, cuando alguien le dio una mano, el pibe ya no quiere saber más nada y no lo pueden hacer. Bueno, eso es también las consecuencias de la ley de salud Así mental. es, así Sí, es. pero Y también es un problema de décadas, ¿eh? Digo, que Sí, sí, el sí, Estado sí, no está da bien. respuestas. No da Eso ninguna sí, respuesta. ahora agravado porque si el paciente no tiene la voluntad de internarse, entonces no se interna. Por No, más pero que esto te lo puedo decir fehacientemente, cuando sabemos que la adicción consiste básicamente en que está secuestrada tu voluntad. Vos no podés elegir porque hasta desde el punto de vista de tus neurotransmisores estás con una adicción, con una dependencia, con una sustancia. Diego, No yo elegís libremente. Voy pero a un entiendo punto tu anterior punto, que tiene sí. que ver con esto. Madres que van a tribunales y le dicen a la fiscal que detuvo a su hijo hace un rato robando, ¿me lo puede internar en algún lado? No, no tengo dónde. Que van a la Secretaría de Salud del municipio y dicen, ¿lo pueden internar a mi hijo? Yo lo quiero internar. Y no hay dónde. Voy a eso. Más allá del tema de la voluntad del adicto por internarse o no, me parece que lo que ve la gente es que no hay ninguna respuesta. opción. Yo quiero salvar a mi hijo de la droga. ¿A dónde lo llevo? Eso
¿Qué respuesta hay hoy en día en la calle? Esto es lo nuevo. No hay Estado. En otro momento, los punteros jugaban un rol de alguna manera de acercamiento al Estado. Decía, yo tengo influencia. Claro. Hoy eso no existe. Y la iglesia o las iglesias, porque no sé si vos coincidís en que en su momento en la elección en la que ganó María Eugenia Vidal, el tema de narcotráfico y el rol de la iglesia en ese sentido durante esa campaña había sido importante. Los evangélicos también, ¿no? Por eso digo Por las sí, iglesias en general. Sí. ¿Cómo se ve eso hoy en los barrios, en los territorios? ¿Hay presencia de la iglesia? ¿La gente va ahí? La iglesia tiene problema que también está partidizada, digamos, Claro. ¿no? Los curas, depende de la opinión política que tienen, es como juegan el rol. Algunos que realmente están a favor de jugar un rol de manera... ¿Tanto así? Sí, yo creo que es evidente en muchas parroquias. ¿Pero donde- porque te dan misa con la hostia discursiva? No, te trabajan con los que están de acuerdo con ellos políticamente y asisten sacan el clientelismo religioso, diríamos. Bueno, Brasil es un claro ejemplo, ¿no? Sí, Y te hago esta pregunta, siempre se dijo, a diferencia de Chile y de otros lugares, otros países de Sudamérica, en Argentina, para bien y para mal, la política ha capilarizado en el tejido social. Entonces siempre están contenidos los reclamos. El peronismo siempre se jactó de esto, a diferencia de Chile, nosotros tenemos un tendido político que canaliza el disgusto, el malestar. ¿Sigue vigente ese tendido, esa capilarización? Yo creo que hoy está en cuestión. No digo que ya no exista, pero tienen que hacer un gran esfuerzo para contener eso. Y el tema es que eso se contenía con guita, con dinero. Y hoy eso no alcanza. No alcanza desde la ayuda del Estado. Y también como las organizaciones sociales juegan un rol, también para la gente muchas veces esa ayuda social llega a través de las organizaciones sociales que tienen un discurso también contra el propio gobierno. Es decir, que hay división por abajo. Claro. Y eso me parece que es lo que hace que otras posturas hoy entren que antes no entraban. ¿Qué sé yo? Yo camino en la semana, Diego Santilli va una vez por semana, caminando por La Ferrere, ¿no? Varias cuadras. La verdad que por primera vez yo veo que la gente no lo insulta. Puede tener postura distinta, pero ustedes quisieron, pero no los insulta. En otro momento no podías caminar. No eran los punteros los que armaban un escrache, era la propia gente. Yo eso lo veo ahora, o en el mismo Horacio que estuvo la semana pasada también. Eso antes no existía. Algo está diciendo, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Yo creo que está diciendo que ya no hay una sujeción que antes había y ese sentimiento de rechazo al que no era peronista, por ejemplo. Bueno, el caso de Diego se identifica y aparte tiene una actitud... Bueno, de hecho, ganó, como decía antes Osvaldo, ganó la última elección así ante es, Tolosa así Paz. es. Pero acá hay un actor nuevo que es el obrero o el laburante que tiene trabajo, que era la persona tradicionalmente identificada con el votante peronista y que hoy, teniendo laburo, es pobre. Y eso es algo que tensa o quiebra esa relación y ese vínculo. Yo te voy a, Estado o yo, peronismo, te voy a garantizar el laburo y te voy a garantizar el sueldo que te dignifica todos los meses. Ese sueldo no te dignifica más porque no te alcanza para morfar. Y ni hablar de los informales, 40-50% Sí, claro. de la masa de trabajadores, que no tienen ningún Hugo Moyano, ningún gran secretario general que te defienda en una paritaria, y ven, por ejemplo, y tomando a Totti, si lo llamaban para cortar el pasto cada semana o cada 15 días, ahora primavera está lindo, crece más, te van espaciando. Si tenías trabajos o sos profesional, dice, te veo cada 15 días, te veo una vez por mes. Van espaciando, bueno, cuidando sus propios ingresos. Las propias ¿sí? empleadas domésticas, por Sí. ejemplo, que tenían 3 días en una casa, ahora ¿Te tienen pasan uno. a 2 o 1? Sí, sí. Y la excusa que dio el gobierno en algún momento de que el COVID había roto todo ese tipo de Viene desde relaciones, entonces. pero nunca se reinició, digamos. Lo que se rompió con el COVID no volvió. Eso es lo que al está contrario. marcando, Toti. Al contrario, se ha profundizado ahora con la inflación. Porque Bien. fíjate que el 70% del trabajo que se generó este año, el 70% del Informal. trabajo es informal. Bueno, ¿y qué está haciendo? Señora y señor, ¿qué está haciendo en este mismo momento alguien del gobierno para generar trabajo genuino y formal?
Hay nueva ministra de Es Trabajo. muy Diego, muy impactante que la mitad de los laburantes esté en la informalidad y no hay nada que se esté haciendo en serio por eso. Eso es realmente con todos los proyectos. ¿Cuál es? No, agregarle que además de toda esta cuestión económica, está el tema de que mucha de esta gente ve que sus hijos no tienen clases. Sí. Exactamente. Por un montón de cosas, los chicos no están teniendo clases en Y provincia el de Buenos Aires. Estado se pierde recaudar impuestos también si fueran formales. Bueno, Toti, la seguimos la próxima. Muchas gracias por haber venido. Yo simplemente quiero decir que tenemos que tener mucho cuidado en las posibilidades de violencia que hay y eso es una responsabilidad de todos que no pase en la Argentina esto, pues si no, no tenemos destino. Gracias, Toti. Gracias.